El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos en la liturgia de la palabra que nos regala el Señor para este día, la exigencia de una vida cristiana intachable. Jesús no renuncia a exigir la perfección nuestra y por eso advierte frente al pecado del escándalo y la gravedad del mismo, frente a quienes en un camino inicial de la vida cristiana son débiles en la fe. Y lo que puede producir una mala enseñanza, lo que puede producir un mal consejo, o lo que puede producir un mal testimonio ante los demás. Es verdad que en el mundo nunca se van a ver libres de escándalo, pero hay de quien los comete. Más le valdría que le amarraran una piedra de molino y lo arrojasen en el mar. Y por eso si ves a tu hermano en un escándalo que a ti te coste, tienes el deber de ir a corregirlo. Y el deber de utilizar todos los medios correctivos que existen para salvar a tu hermano. De hecho, Jesús en otro pasaje dice, si él se arrepiente, habrás logrado salvar a tu hermano. En Ezequiel dice, si no se arrepiente, él se hará responsable de no haberse corregido. Y tú perderás responsabilidad en la medida en que lo hayas corregido y hayas utilizado los medios correctivos convenientes para salvarlo. Pero si tú omites la corrección y los medios adecuados para corregir a tu hermano y para ayudarle, te harás responsable también de su culpa. La fe católica cristiana nos implica el bien de nuestro hermano y mucho más el bien eterno de su salvación eterna. Hay también de aquellos que sabiendo una conducta irreprochable dentro de la vida cristiana de un hermano, se quedan en silencio. Y para no meterse en problemas que los implique directamente a ellos, dejan que él siga caminando o ella siga caminando a la perdición, porque se harán responsables también ante el Señor de su hermano. Cada uno de ellos es responsabilidad de nuestra, y por eso el Señor lo va a advertir que el juicio final será basado en esto. Todo lo que hicieron por uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron, y todo lo que dejaron de hacer
a uno de estos mis pequeños, a mí me lo dejaron de hacer. Es tanta la responsabilidad y el valor sagrado que tiene la vida humana frente al Señor, que por eso hoy existe el sacerdocio en la Iglesia, en función de la salvación y de la santificación del otro. Y por eso hoy le escribe San Pablo a Timoteo la conducta irreprochable que debe tener un ministro, un sacerdote. Tiene que ser un hombre irreprochable, probado en virtud, amante de la virtud y de los valores, buscador de la santidad y de los valores en la vida cristiana. Incluso cuando se admitía la vida matrimonial para el sacerdote que no era célibe, era muy exigente para ellos la vivencia familiar, la conducta con sus esposas y la conducta con sus hijos. Y un ministro que no llevara una conducta irreprochable tanto con sus hijos y con su esposa era reprendido por la Iglesia. Tanto que el pastor de Hermas nos deja entrever el tipo de exigencia que tenían las comunidades cristianas al interno con el tema de la corrección familiar, tanto a la esposa como a los hijos. Y una de las correcciones que le hacen a Hermas y de sus pecados graves es la omisión, que él mantiene el silencio frente a una conducta reprochable de su esposa y de sus hijos. Y le dice la anciana: Dios está muy enojado contigo, porque tú has visto la conducta de tu esposa y de tus hijos, que no agradan a Dios, y te has quedado callado y no la has corregido. Y por eso Dios está enojado contigo, Hermas. Al escuchar este evangelio y ver las exigencias del mismo, nosotros no podemos hacernos los de la oreja mocha, porque no vamos a tener ninguna disculpa ante el juicio de decirle al Señor: no sabíamos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Hay que buscar todos los medios posibles que la misericordia y el amor de Dios nos dan para lograr la salvación del otro. Pero hay de aquellos que sabiendo guardan silencio. Hay de aquellos que sabiendo omiten. Hay de aquellos que sabiendo se hacen los de la oreja mocha y se hacen los que no están bien. Dios les va a pedir cuentas de esas almas, porque somos corresponsables de nuestro hermano, y esos no viven la caridad, esos no viven en el amor del Señor, esos no tienen ni el más mínimo de interés por el bien del prójimo, no les interesa para nada. Así hablen de amor al prójimo, así maquillen externamente tener delicadeza por el prójimo, no lo son. Y ante la palabra de Dios, todas esas cosas quedarán en evidencia. Por eso los apóstoles, ante esta claridad exigente con la que el Señor habla, les piden que le aumente la fe, porque se necesita la gallardía sobrenatural del amor de Dios y una experiencia muy grande de Él a través de la fe para llegar a esto. Sin la fe es imposible agradar a Dios, nos dice la carta a los Hebreos. Sin la fe es imposible acercarse a Dios. Sin la fe es imposible amar al prójimo de esta manera. Sin la fe es imposible jugársela en una caridad verdadera por el otro. Por falta de corrección,
por falta de un amor al prójimo, por esa falta de amor sincero y verdadero, no solamente por su destino eterno, sino por su libertad en esta tierra, es que hoy vemos tantas cosas dolorosas dentro de la iglesia. Porque ¿quién es el que puede subir al monte del Señor y quién puede estar en el recinto sacro? El que obra con un amor sincero. El que no lo hace nunca va a tener la oportunidad de experimentar el amor puro e inocente del Señor, porque no tiene recta intención. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, en una predicación publicada por la diócesis de Sonsón Río Negro, por lo menos desde la Delegación de Comunicaciones, fueron masterizados varios de sus audios y dados públicamente a algunas personas para que los tuvieran y los escucharan, a los cuales hoy se tiene acceso. En una de esas predicaciones trae un retiro para los sacerdotes de la diócesis de Sonsón Río Negro que él mismo les está dando. Y la diócesis ha hecho público esto a través de la Delegación de Comunicaciones. Y en ese retiro, él dice que él les quiere hablar con el corazón, de una manera valiente y profética, porque un pastor que ama a sus sacerdotes, a un pastor que le preocupa el destino eterno de sus sacerdotes y le preocupa la comunión que ellos deben tener con el Señor. Un pastor que sabe que un sacerdote en pecado nunca va a disfrutar del amor del Señor. Un pastor que sabe que un sacerdote con una vida doble nunca disfrutará la gracia del amor del Señor. Es que eso es apenas lógico dentro del anuncio querigmático que nosotros conocemos. Las cartillas del querigma que conocemos tradicionales lo traen. Sin una renuncia al pecado, sin un aborrecimiento del pecado, un fastidio al pecado, se es imposible llegar a la fe. Es un paso indispensable para llegar a la fe que nos permite disfrutar de la comunión con el Señor. Y por eso hay gente que se dice: Padre, es que estoy viviendo la noche oscura del alma. No es la noche oscura del alma, es la noche oscura del infierno, en la vida de pecado que llevan. Los santos que vivían la noche oscura del alma eran intachables en la fidelidad al Señor. Pero cuando uno no es fiel, cuando uno no quiere amar al Señor y apostarlo todo por Él, cueste lo que cueste, venga lo que venga, pues ¿qué experiencia de su amor va a tener? Si Dios no es un Dios amañado en la mediocridad y en la superficialidad, porque Él no es eso. Y quien todavía esté apegado a vivir así, no podrá disfrutar de esa gracia, de ese amor, de esa cercanía. Y Monseñor Alfonso, en ese retiro, Alfonso Uribe Jaramillo, dice que con mucha preocupación, eso lo dijo hace más de 30 años, con mucha preocupación miro el futuro de los sacerdotes. De hecho, creo que en internet se puede encontrar esa enseñanza, se llama Introducción a los retiros sacerdotales, más o menos así. Y él dice: con preocupación miro el futuro sacerdotal, un profeta. Y comienza a enunciar situaciones muy complejas, tomando un texto del Antiguo Testamento, creo que es del profeta Miqueas o Malaquías, ya no recuerdo bien, pero uno de esos dos profetas, cuando el sacerdote, creo que es Josafat, está delante del Señor con sus ropas sucias y viene arrepentido después de un camino de purificación, de penitencia constante que ha hecho, y el Señor le pide al ángel que le quite esos vestidos sucios y que le ponga unos nuevos, y se coloca Satán al lado a acusarlo, porque cuando él decide arrepentirse y hacer penitencia y volver al Señor y no seguir en la infidelidad que traía,
el demonio comenzó a azotarlo, porque él no quiere seguir viviendo esa misma vida. Y viene el ángel de Yahvé en su ayuda y le dice al demonio: te reprimo, apártate, Satanás, de él. Porque Dios viene en la defensa de un corazón sincero, de un hombre que tiene manos limpias y quiere acercarse a Dios, no porque no haya cometido errores ni no haya cometido pecados, sino porque está arrepentido y quiere enmendar su vida y no quiere seguir haciendo lo mismo y está dispuesto a pagar el precio que sea por serle fiel al Señor. Cuando Dios ve un corazón así, se vuelca en amor y en protección y en socorro y en auxilio. Pero cuando hay un corazón que quiere seguirse parrandeando la vida, que todavía le gusta el pecado, que todavía le fascina el pecado, que todavía le fascina la vida mundana, que todavía le fascina darse gusto a sí mismo, que todavía le fascina vivir para sí mismo, ese corazón difícilmente tendrá los auxilios del Señor, porque tiene otro ídolo, otro señor que es sus mismos criterios, sus propias apetencias, o las apetencias del mundo o las del pecado. Y tomando ese pasaje, Monseñor Alfonso Uribe comienza a hablarle a sus sacerdotes de la diócesis y les dice: con mucho dolor veo la realidad sacerdotal hoy. Cuando dice él que en Colombia sacerdotes que mueren infestados de SIDA. ¿Por qué? Porque viven la inocencia de la pureza celibataria, porque viven la pureza de su vida sexual y afectiva. No es por eso. Y hace 30 años él hablaba de esto. Hace 30 años, sin saber que 30 años después iban a brotar estos escándalos espantosos de sacerdotes que llegaron a la bestialidad. Ni siquiera a la bestialidad, porque un perro no busca a otro perro para estar con él. Una perrita no busca a otra perrita para estar con ella. Peor que la animalidad. Peor. Porque ir a un niño inocente, que lo único que está buscando es protección y ayuda, eso solamente se puede definir como se atrevió a definirlo el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI, algo demoníaco. Solo el demonio es capaz de hacer eso. Y decía él cómo le preocupaba la práctica homosexual dentro de los sacerdotes. Y advertía y decía: un sacerdote que esté haciendo prácticas homosexuales, eso es espantoso, vergonzoso y escandaloso para la Iglesia. Hoy, cuando sabemos, muchas veces por boca de los mismos papas, que han habido esas prácticas dentro de la vida sacerdotal y admitidas por obispos, sin las correcciones. ¿Qué va a hacer de esos pobres obispos cuando se presenten delante del juicio? No amaron a sus sacerdotes, no les importó su destino eterno, no les importó para nada su comunión con el Señor, no les importó que sus sacerdotes se privaran de gustar la dulzura y el amor del Señor, que supera las apetencias del instinto sexual, porque es un amor que plenifica y satisface y no destruye a la persona. Cuando hoy dentro de la Iglesia ha habido escándalos tan espantosos de sacerdotes que se han dedicado a la pornografía y a ver pornografía y a mandar pornografía, eso es espantoso. Quisiera que esto fuera solamente una tentación y una imaginación para que no me doliera como me duele. Pero yo no puedo ser irreal.
es verdad. Cuando hay conventos en donde hay prácticas espantosas, superiores que los han conocido y no han hecho nada. Cuando hay laicos que saben de la vida doble de un sacerdote y dicen, no, hay que tener misericordia. ¿Y ustedes creen que eso es misericordia cuando está en peligro su comunión con el Señor y su destino eterno? La historia de la Iglesia nos lo ha enseñado, cómo en otros tiempos hasta cardenales y obispos cometiendo cosas abominables. ¿Por qué creen que la Virgen vino a Fátima a pedir oración y sacrificios por la conversión de los pecadores? Porque es un auxilio que nos está tirando la misericordia del Señor. Dios nos está diciendo, no hay que hacer más nada, sacrificios y oraciones, por favor. Para yo poder extender más la misericordia, el tiempo de arrepentimiento. Porque si ustedes no suplican y piden, se reducirá el tiempo de arrepentimiento. Y si quienes tenemos el deber de hablar no hablamos, peor todavía. ¿Qué estamos esperando? Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si tú como laico sabes la vida doble de un sacerdote, ve y repréndelo. Y si no te hace caso, ve y llama a 2 testigos y díselo. Y si llamando a 2 testigos no te hace caso, díselo ante toda la comunidad, porque hay que buscar todos los medios habidos y por haber para que se convierta. No lo condenes, ve y corrígelo. No se lo tires al demonio, ve y corrígelo. No lo dejes para que las fieras se lo devoren. La responsabilidad que tenemos los sacerdotes en el cuidado de las almas cuando vemos que el demonio se las quiere devorar, así nos toque ir a pelear con el lobo y nos vuelva nada, hay que quitárselas de las fauces de los dientes. Y esa es la responsabilidad que tenemos los pastores, los sacerdotes. No para vernos bonitos, bien revestidos, impecables externamente, sino para proteger las almas. Por eso a los obispos les dan un báculo y tiene como un arco al final para que con ese arco traigan las ovejas, las protejan y con ese mismo bastón le peguen al lobo. Porque es la tarea de los pastores, exhortar, advertir. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Por eso tienen que ser hombres irreprochables. Cuando sabemos por boca de Benedicto XVI, en su libro póstumo, que muchas elecciones de obispos no se hicieron según el criterio del Señor y del Evangelio. Y Dios permite eso, no lo quiere, pero lo permite. Porque es lo que muchos de nosotros nos hemos merecido por nuestras infidelidades. Cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Si Colombia hoy tiene a Petro, es porque Colombia no ha habido fidelidad al Señor. Y nos tocó un gobernante que nos hace sufrir mucho. Y que le pedimos al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón que lo salve y no lo vaya a dejar condenar, porque este pobre hombre cuando muera le va a tener que rendir muchas cuentas al Señor de todas las vidas que se ha llevado por delante, sobre todo las que ha matado con el aborto y la eutanasia.
porque se ha atrevido a sobrepasar los límites de la vida, ante la cual solamente Dios tiene autoridad, porque ningún hombre tiene autoridad sobre ella, porque no es su creador. Y mientras tanto, ¿qué hacemos los pastores, los religiosos y las religiosas que nos toca la responsabilidad de cuidar las almas? Indiferentes. Parece que no nos importara lo que está pasando con nuestros pequeños. Es una indiferencia y una insensibilidad porque hay tanto amor propio. Y cuando lleguemos ante el Señor, Cristo no pensó en sí mismo. Por pensar en ti y en mí, fue que lo mataron como lo mataron. Por protegerte a ti y a mí, fue que lo llevaron hasta el suplicio que lo llevaron. Por traerte la vida eterna a ti y a mí, la vida verdadera, fue que lo acusaron falsamente. Por pensar tanto en ti y en mí, en tu bien y en el mío, fue que los apóstoles lo abandonaron. Pedro lo negó y Judas lo vendió. Porque si él no hubiera pensado tanto en ti y en mí, el destino de Cristo hubiera sido diferente. Y también el nuestro. Nos hubiéramos perdido todos. Cristo no pensaba en sí mismo. A los religiosos y a las religiosas nos dieron ese llamado de dejar de pensar en nosotros mismos, para pensar solamente en los intereses de Cristo. Por eso asumimos los consejos evangélicos. Y por eso asumimos este camino de perfección en la caridad, porque ya no vivimos para nosotros. Qué espantoso ver un religioso, una religiosa. Eso es espantoso, escandaloso, que solamente piensa en sí mismo. Y que quiere poner a todo el mundo a vivir para sí mismo. Qué espantoso, un laico cristiano que solamente piensa en sí mismo y que quiere a todo el mundo viviendo para él. Hasta cree que todos los sacerdotes existen para que estén en función de sus caprichos y de sus egocentrismos. Para eso no es la vida sacerdotal. O que quieren que todos las carismas y los dones que hay en la iglesia sea para consentir su egocentrismo y sus caprichos. Para eso no son los carismas en la iglesia. Nosotros que hoy vemos la iglesia que sufre y que está siendo tan lastimada, tan ultrajada por nosotros mismos, no podemos ser indiferentes. A mí me da mucha tristeza cada vez que veo pasar el tiempo y ver la indiferencia egocéntrica de tantos miembros de la iglesia que no les importa ni un comino la iglesia. Eso es muy doloroso, porque la iglesia ha sido una madre que se la ha ahogado toda por nosotros. Y hay cristianos que solamente buscan su propio bienestar, su propia satisfacción, y para eso les sirve la iglesia. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan grande! Pidámosle al Señor que al menos en nosotros entre un poco de luz, la luz del Señor, para que nos quite la ceguera en la que hoy tantos han caído. Para que nos quite la muerte espiritual en la que tantos se encuentran. Son cadáveres de velación. Y verlo solamente es pensar en una funeraria. Porque se ha muerto la pasión por el Señor, por el reino de los cielos, por la vida eterna. Son como el muerto
que llevaban en Naín a enterrar y que hoy necesita resurrección y la intervención inmediata del Señor. O el paralítico de la camilla que hay que poner a los pies de Jesús. Por eso no cesemos de traer a todos los miembros de la iglesia a los pies de Jesús su Eucaristía. Cristo cuenta con nosotros. Nos hizo servidores y nos hace servidores en la Eucaristía para traerlos a todos, y especialmente a los pastores y a tanta gente que está llevando por las vías de la perdición a tantas almas. No callemos, porque la salvación de nuestro hermano y de nuestra hermana es responsabilidad nuestra también. La salvación de un sacerdote, de un religioso o de una religiosa es responsabilidad nuestra también. No podemos presentarnos solos. ¿Cuánto amor tuviste por tu hermano? Y dice San Juan de la Cruz, al final de nuestras vidas, todos seremos juzgados en el amor. Los papás hacen un trabajo muy hermoso cuando de manera tan valiente y arriesgada se atrevieron a corregirnos. Así no los hayamos escuchado por las rebeldías, lo hicieron, y un papá y una mamá no se imagina en el tiempo futuro la repercusión que van a tener esas correcciones. Porque no importa que se estrellen y se den duro, pero van a saber que papá y mamá me lo habían dicho. Y cuando se den duro, esa corrección se va a mantener como un signo de esperanza en el corazón de ese muchacho, de esa muchacha, de ese joven, de esa joven. Por eso los papás no pueden renunciar a corregir sus hijos y advertirlos. Así se cansen, los insulten, los desprecien, no importa. Esa es la tarea de ustedes, morir. Ser despreciados hasta por sus propios hijos, por el amor tan grande que hay en sus corazones de su salvación eterna. No importa. Es que a nosotros Dios no nos destinó en este mundo para que tuviéramos la aceptación de los hombres. Yo lo pienso constantemente como sacerdote, siempre, y que me han entregado una responsabilidad en la comunidad, siempre he pensado y he dicho, Señor, de esto te tendré que dar cuentas. De cómo me relacioné con este hermano, con esta hermana, cómo me relacioné con mi comunidad, con mis hermanos y hermanas, y qué hice por ellos, y qué dejé de hacer por ellos. Así muchos se incomoden. Al primero que resultamos despreciando porque nos corrige es al Señor. ¿Cuántos no tienen resentimientos contra Dios? ¿Y cuántos han dejado de quererlo y se han inventado un Dios a su manera? Porque Dios nos habla clarito. Es la rebeldía que hay en el corazón de muchos ministros, que hacen todo tipo de marionetas para interpretar el Evangelio de otra manera, porque no quieren un Dios que los corrija, porque no quieren un Dios que reprenda el pecado en ellos, porque no quieren un Dios que reprenda tantos comportamientos abominables que se hacen. Pero vamos a presentarnos todos ante la verdad misma que es el Señor, la palabra hecha carne, que es el Señor. Yo estos días lo dije, hoy lo vuelvo a decir con dolor, de la tristeza de ver este movimiento que fue una bendición en la iglesia, Lazos de Amor Mariano, y hoy tan perdidos en tantas cosas, por sus guías, que son ciegos, se han llenado de soberbia, de ver cómo el señor Rodrigo Jaramillo, Wilson Tamayo,
Y Santiago, sus directores en aquel momento, llevaron a tantas almas a elegir el mal. Y eso puede pasar. Decía Pascal que uno puede llegar a ser un ángel o a ser un demonio. Y uno puede llegar de pasar de servirle al Señor a servirle al mal. Tenemos que orar mucho por ellos, por la responsabilidad que tienen delante del Señor. Y a mí solo me mueve el amor por ellos hacer esto, porque sé cuánto los ama el Señor y cuánto quiere su salvación. Y el Señor va a hacer lo que sea por su salvación, porque los ama. Y puede una persona estar lo más equivocada que esté y Dios no va a parar hasta el final, hasta lograr su arrepentimiento. Ojalá ellos se arrepientan y le pidan perdón a tantas almas que hicieron equivocar con el escándalo de una enseñanza incorrecta para elegir el mal. Y lo que nos está pasando hoy en el país, el aborto es un desastre, la eutanasia es un desastre, el consumo de droga es un desastre, la impureza en los matrimonios es un desastre, hasta dentro de ellos mismos lo viven. ¿Por qué? Por las elecciones que hacemos, que no son las del Señor. Es doloroso escuchar sacerdotes y obispos decir, el mal se puede elegir. Eso es doloroso. Es una contradicción a la palabra del Señor en la carta a los Romanos. Es una contradicción al testimonio de Cristo y a la palabra de Cristo. Nunca Jesús eligió el mal en ningún grado. Nunca lo cometió. Nunca. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, el conocimiento infla y destruye. Y hay muchos llenos de conocimiento intelectual, pero vacíos del amor del Señor y del cuidado por las almas. Si tu hermano se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces te ofende en el día y viene arrepentido a pedirte perdón, perdónalo. Que a nosotros nunca nos cansemos de orar por nuestros hermanos, de buscar tanto el bien temporal como el eterno de ellos. Y padres, no se cansen de advertir y de corregir a sus hijos. Eso es una forma de amor y una preocupación de amor muy grande en un mundo que está ciego, que está pervertido y que está pervirtiendo. Y lo peor de todo es que lo hace en nombre de la misericordia de Dios, profanando la santidad del nombre de Dios, profanando el segundo mandamiento, profanando la santidad de Dios, la sacralidad de Dios, haciendo a Dios cómplice de lo que Él nunca ha sido cómplice, que es lo más grave de todo eso. Repasen el segundo mandamiento para que vean, y el quinto, para que se den cuenta de la gravedad del escándalo. Y hacer uso del santo nombre de Dios banalmente. Vayan al catecismo, no escuchen más nada, vayan al catecismo y desde el catecismo vayan y lean la palabra de Dios para que se dé cuenta cómo ofende esto al Señor y cómo destruye la dignidad sagrada de la persona humana.